El tema que hoy nos convoca es un tema de muchísima actualidad, como lo es la problemática de la Cuenca del Plata, la mal llamada hidrovía. Nosotros, como Asociación Cultural Belgraniana, dispusimos organizar un ciclo de charlas denominada La actualidad del pensamiento belgraniano y su relación con la soberanía nacional. Nuestra intención es vincular el pensamiento belgrano, que es de una profundísima actualidad, con el ejercicio de la soberanía nacional, ausente hoy en el discurso público político. Nosotros creemos que Manuel Belgrano, allá por los albores del nacimiento de nuestra patria, nos entregó los criterios necesarios para la solución de nuestros problemas actuales. No nos dio las soluciones, nos dio los criterios, y estos fueron el amor a la patria, el bien común y la felicidad del pueblo. Para lograr esto, entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, creó la Escuela de Náutica, constituyéndose en el precursor de la Marina Mercante, y promovió una política de puertos para facilitar el comercio. Y sus ideas fueron muy claras al respecto. Él decía que si una nación navega por otra, los recursos del Estado vendedor estarán en las manos del Estado navegante. Pero además agregaba, toda nación que deja de hacer por otra una navegación que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas en favor de sus rivales. Para luego agregar, los intereses políticos del pueblo dependiente estarán subordinados por la necesidad a los intereses del pueblo navegante. 200 años después de su muerte, estamos discutiendo los mismos temas. Si debemos tener una marina mercante, la política de puertos y la soberanía de las vías navegables. A continuación les voy a presentar, para que nos ilustre sobre estas temáticas, al ingeniero Horacio Tamán. Horacio es ingeniero naval y mecánico de la Universidad de Buenos Aires, socio fundador y expresidente de la Asociación Bonaerense de Industria Naval, ex secretario de producción de la Municipalidad de General Porredón, ex consejero de la provincia de Buenos Aires, en el Consejo Pesquero, ex subsecretario nacional de Puertos y Vías Navegables. Ingeniero, le agradecemos profundamente su presencia y vamos a comenzar con la exposición denominada Cuenca del Plata, Aquiles de la Defensa. Le propongo que la dinámica sea la siguiente: usted expone el tema, si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar con el mismo link, y luego de la exposición damos paso a las preguntas de los participantes. Perfecto. Le dejo Bueno, el auditorio, ingeniero. Bueno, perfecto. Primero agradecerle la invitación, por supuesto. Un tema tan trascendente, ¿no?, como el que estabas comentando, que necesariamente lo tenemos que vincular con nuestra propia génesis como nación, ¿no? Porque obviamente Manuel Belgrano es uno de los puntales acerca de las reflexiones específicamente construidas alrededor de la concepción del poder marítimo de una nación, en todas sus expresiones, porque el poder marítimo no es exclusivamente las Fuerzas Armadas, el poder marítimo son las políticas de ejercicio soberano, son las capacidades propias en términos de flota de bandera, como bien lo decías vos, la capacidad en cuanto a estructurar una infraestructura portuaria al servicio de los intereses nacionales, la capacidad de poder administrar y disponer de la soberanía de las vías navegables para poder ejercer desde ellas la política del Estado, la capacidad de fiscalización del Estado, la posibilidad de también apalancar todas estas, o soportar estas capacidades en una industria naval autónoma y eficaz. Estamos hablando de un complejo marítimo conformado no solamente por el poder militar o el poder de la seguridad, sino por la marina mercante, por la industria naval, por las vías navegables y los puertos. Lo cierto es que la Argentina se fue dibujando a la luz de las diferentes batallas que se dieron generalmente a la vera de los ríos.
hay que retornar, digamos, no muy en la historia. Primero, por supuesto, lo que fue las concepciones prenacionales, coloniales, ¿no? Aquel por la estructuración de la política alrededor del conocido Camino del Potosí, porque esa línea productiva, logística, de orden extractivo era en definitiva el objetivo de la colonización, del imperio español, acerca que nos significaba como un sitio para poder extraer materia prima. O minerales preciosos, como en aquella época fue el oro o la plata. Por eso el Camino del Potosí se define por el Cerro del Potosí, donde se lo visualizaba como la fuente inagotable de recursos extractivos de esa plata. Y el Camino del Potosí era justamente la estructura logística que permitía que eso pudiera ser efectivizarse, materializarse. El proyecto se materializaba en tanto y en cuanto el ocupante colonial tenía la capacidad material de poder no solamente extraer esos recursos, sino que también trasladarlos a la metrópoli. Y por eso aparece el rol fundamental de dos instrumentos geopolíticos que son esenciales de la República Argentina, que es el río Paraná y el río de la Plata. Y a partir de ahí, y de esa originaria, y de la primera vez que aparece en los mapas del conocido Occidente, a partir del año 1450-52, si mal no recuerdo, cuando Juan de Solís descubre ese mar a dulce, que lo confunde con un pasaje bioceánico y al final descubre que termina en un vergel verde, y da al mundo el conocimiento de que si bien el Río de la Plata no era la capacidad que nos permitía pasar a Occidente, a la búsqueda de las Indias o la búsqueda del Pacífico, lo que sí es cierto es que se anida ahí la posibilidad de definir esos espacios como una fuente de recursos naturales. Ese Camino del Potosí le da el nombre al Río de la Plata, que sin ser río empieza a nominarse de acuerdo a esas cuestiones. Si se deja atrás o de alguna forma se respeta la palabra Paraná, como llamaban los guaraníes hacia arriba, ¿no? En lo que el significado del guaraní significa el padre de todas las aguas, o el origen de todas las aguas, o el origen de todos los ríos, o el origen de todos los mares, según se trate de la cuestión. Y a partir de ahí se empiezan a dibujar las diferentes páginas de la historia, tanto en el río Paraná como en el río de la Plata, la batalla de Montevideo, la batalla de la isla Martín García, justamente, la batalla de los Pozos frente a la ciudad de Buenos Aires, cuando el almirante Brown, al grito de fuego graneado, que el pueblo nos contempla, porque justamente se dio una batalla prácticamente enfrente de la ciudad de Buenos Aires, expulsaba a las diferentes expresiones imperiales de aquella época entre el imperio portugués, el imperio francés, el imperio español, el imperio inglés. Se disputaban, digamos, el control de ese Río de la Plata, porque siempre fue el Río de la Plata la llave estratégica de control, ya no solamente de un lugar específico, de una ciudad específica como Buenos Aires, sino del control de toda la riquísima cuenca del Plata, y no solamente la riquísima cuenca del Plata, sino también desde el Río de la Plata se proyectaba el pasaje bioceánico, que en esa época, antes de Panamá, por supuesto, no era otro que el pasaje o de Magallanes o el Cabo de Hornos. Con lo cual, el Río de la Plata se constituyó en un centro geopolítico de apetencia de esas naciones imperiales. Por eso Belgrano lo repite en muchas oportunidades. Lo cita como una referencia histórica en muchas oportunidades. Por eso llega a la conclusión la necesidad imperiosa que la Argentina, como nación naciente, necesitaba afianzar ese poder naval, en todos los aspectos, porque Belgrano no solamente era un militar brillante, era un abogado y era un político, más que militar, con lo cual tenía una capacidad para ir más allá de una visión militar. Y por eso veía en las estructuras estratégicas de control naval, más allá de la parte militar, la necesaria visión estratégica para decir que era una prioridad para la Argentina. Belgrano concebía que no era posible una Argentina sin una fuerte marina mercante, sin una fuerte presencia
en la industria naval y en la capacidad naval de transporte y de logística y de control estratégico de sus vías navegables. Lo cierto es que la Argentina empieza a dibujar los conflictos, aquellos sectores políticos que veían al Río de la Plata como volverlo a ser lo que fue en su origen, simplemente un instrumento logístico extractivo de materia prima. Básicamente aquellos por los conocidos como la pandilla del Barranco, los contrabandistas, los que se inclinaban más que nada comercial con Inglaterra y no desarrollar, digamos, capacidades criollas en el territorio, sino eran brokers, lo que hoy se llamarían brokers. Son los que de alguna forma presionaban para que ese Río de la Plata volviera a ser un elemento de control, ya no de un desarrollo endógeno, sino un elemento de tránsito de estas materias primas hacia las metrópolis que ellos representaban. Y eso fue el conflicto de la primera junta. En la primera junta, digamos, que expresaba una vocación de independencia, la verdad que, o de primer gobierno patrio, no quiere decir que también en el propio gobierno patrio había visiones encontradas, obviamente. Es decir, lo que hoy se llama grieta ya viene de la época originaria, así las visiones de una Argentina proveedora de materia prima o la visión belgraniana, yo la llamo belgraniana fundamentalmente, o sanmartiniana principalmente, la de una Argentina potente y de autosustentación y desarrollo endógeno. A partir de ahí se devienen páginas importantes de la historia. Viene, por supuesto, la vuelta de obligado, 1850 y pico, 52, 53, no sé si me equivoco, si alguien me corrige, donde también empieza a entrar en conflicto las visiones extractivas de los comerciantes de Corrientes, apoyados por esa flota franco-inglesa, que no era una invasión militar. La franco-inglesa es una flota mercenaria, digamos, contratada para defender un conjunto de comerciantes que querían, digamos, violentar las autonomías de la región o el gobierno de Rosas en ese momento y poder sentirse libre de libre navegación y de libre comercio. De tal forma de que pudieran llegar hacia los comerciantes de Corrientes para intercambiar lo que era la asimétrica intercambio históricamente, que la Argentina también lo ha perseguido durante siglos, que fue te doy elementos industrializados y dame materia prima. Ahí se produce una página histórica ocultada por mucho tiempo por el mitrismo y que afortunadamente en los últimos tiempos ha salido a la luz. Después viene otra, ya por el 1862 creo, viene otra pelea importante, que es la batalla de Pavón, que también es una historia que no está del todo clara. No es una épica de gloria como la Vuelta Obligado, es una épica más de traición de ese nuevamente Urquiza, que defendía los intereses de esos federales, digamos, los termina traicionando y entregando al centralismo de Mitre, y habiendo triunfado en la campo de batalla, se retira y ya le deja el caldo orégano, digamos, a Mitre para avanzar fuertemente con la consolidación de lo que había sido anteriormente la consecuencia de Caseros, que fue justamente la Constitución. Y esa Constitución, que todavía estaba en vías de, si bien estaba ratificada, estaba en vías de consolidación, se termina inclinando hacia una visión más extractiva, digamos, prevalecen los intereses unitarios de Buenos Aires, y ahí la Argentina empieza a dejar sus primeros jalones de patria en el camino. Acepta la libre navegabilidad de sus ríos interiores, que ya queda plasmado en esa Constitución primaria del 53 y después queda consolidada. Si bien la Constitución del 49 coloca un texto muy interesante, que hoy lamentablemente no se explica por qué se dejó de lado, ¿no es cierto? Es decir, empieza a relativizar el concepto de la libre navegabilidad, inclusive subordinar los intereses de la defensa y de la seguridad. Digamos, quedaba muy subordinado ese respeto de Argentina respecto a la navegabilidad, pero siempre subordinándolo a los aspectos fundamentales de la nación. O sea, un pensamiento más belgraniano, digamos. La Constitución del 49, cuando interpreta la libre navegabilidad, lo hace más de una visión de Belgrano que del libre comercio o del libre pensamiento de Mitre. Bueno, lamentablemente eso naufraga por los hechos que todos conocemos. En la nueva Constitución del año 92, lamentablemente ese punto queda
queda un poco soslayado, y la verdad que ya la Argentina ha establecido, y todas las naciones del mundo dan por sentado que la Argentina renunció a ese concepto y es la libre navegabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta que esa libre navegabilidad de la Cuenca del Plata queda severamente dañada, particularmente en la década de los 90. Es decir, el Tratado de Hidrovía, donde la Argentina prácticamente renuncia a una cantidad importante de capacidades soberanas y lo delega en ese colectivo de naciones que finalmente fueron cooptadas por un interés único, que podrá ser legítimo, pero es un interés único de esa especie de conglomerado que yo llamo conglomerado o corporación multinacional de la soja, que realmente visualiza nuestros ríos, no solamente los argentinos, sino los del continente sudamericano, como instrumentos simplemente de transporte de la proteína vegetal. Un poco es una reedición del siglo XX de lo que era el Camino del Potosí. El Camino del Potosí era La Plata, y hoy la hidrovía, llamada hidrovías, es la proteína vegetal. Ahí irrumpe una palabra extraña al castellano, no se la encuentra en ningún documento, no se la encuentra en ningún antecedente histórico, ni siquiera se la encuentra en los diccionarios del idioma español. No existe como tal en nuestro idioma y todavía no existe en este mismo momento. Se inocula esa palabra, que yo creo que es un fraude en sí misma, una estrategia de sometimiento que tiene como objetivo confiscar y secuestrar el sentido de las palabras de los ríos, porque la gente a veces, cuando se le decía que se iba a proceder con la ley Dromi y con la ley de reforma del Estado a la privatización de los ríos, si hubieran utilizado la palabra Paraná, creo que le hubiera sido más difícil. Fue muy inteligente haber borrado el sentido de los ríos y haberlo sustituido o secuestrado con la palabra hidrovía, porque de pronto alguien que escucha hidrovía, como nunca la escuchó en su escuela primaria, no le da importancia, porque si hubiera dicho Río Paraná, seguramente para todos aquellos que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública, todos sabemos que nuestras maestras nos enseñaron muy bien el significado no solamente geográfico, como sujeto geográfico, sino el significado, y no solamente económico, sino político, histórico, identitario. Muchos nos hemos criado a la vera del Paraná, y el Paraná es muchísimo más que una vía de transporte, muchísimo más que una vía de transporte. En pocos países del mundo, no hay ninguno que yo sepa que haya entregado sus ríos como lo entregó Argentina en esa cadena. Así las cosas, Hidrovía borra los nombres, se privatiza, se la da a explotar a las empresas extranjeras que procuran un interés que puede ser legítimo, que es maximizar su lucro. Para eso vienen acá, para lucrar, para ganar plata. No se le puede pedir que se interesen por los intereses de los nacionales, es decir, es el gobierno el que debería tutelar por ellos. Pero frente a la ausencia de una contraparte que pudiera poner un coto a las aspiraciones de estas estructuras multinacionales que vienen al país a solamente procurar el lucro o la renta, es evidente que se fueron apropiando poco a poco y paso a paso. Por ausencias, por omisiones, por inclusive hasta diría traiciones, se fueron apropiando. Inclusive ya en la década del 90 prácticamente no solamente habían pasado a controlar todos los ríos bajo el nombre extraño de hidrovía, controlaron los puertos, que fueron prácticamente privatizados y desmantelados, las vías navegables fueron abandonadas, y la verdad que se fue exitoso en un concepto que era expulsar a los argentinos del agua. Cuando terminó esa década, en el año 2000, ya prácticamente los argentinos habíamos sido, por herencia de Belgrano, herederos de la Escuela Nacional de Náutica, herederos de la Escuela Fluvial, herederos de los talleres navales y de cuánta cosa que creó Belgrano alrededor de estas cosas, nos había llevado prácticamente mediados del siglo XX a ser una potencia naval. La Argentina estaba entre los 5 países más importantes del mundo en cuanto a flota fluvial, en cuanto a flota mercante internacional. Éramos una potencia en industria naval. Teníamos un Ministerio de Obras Públicas que solamente el parque de dragas del Ministerio de Obras Públicas era uno de los más grandes del mundo, y teníamos una presencia en el concierto internacional como una de las potencias marítimas más importantes del mundo. Decididamente éramos la potencia marítima más importante de Latinoamérica, pero por lejos. Lo cierto es que a fin de la década del 90 de aquella gran nación quedó un residuo lamentable, prácticamente sin buque de bandera nacional, prácticamente con nuestra
nuestros empleados y nuestros marineros y nuestros embarcados y marítimos prácticamente como extranjeros en su propia patria, navegando con buques de banderas de conveniencia, y el Estado perdió totalmente capacidad de fiscalización. Después vino intenciones embrionarias para ir repechando la cuesta. El decreto de 10 de Néstor Kirchner, que volvía a poner las piedras fundacionales para volver a reconstruir una marina mercante como pensó en su momento Belgrano. La resolución 1108 de Cristina Kirchner, que pretendía volver a recuperar la soberanía portuaria perdida por aquellos tratados internacionales. Lo cierto es que ese empezar a caminar con muchas dificultades, combatiendo contra todos los poderes mediáticos, judiciales, económicos, que ponían palos en la rueda permanentemente. Lo cierto es que se avanzó, pero bueno, el cambio político del año 2015 hizo un giro 180 grados y prácticamente en un par de semanas el presidente Macri, con un par de decretos, prácticamente no solamente desmanteló todo lo que habíamos empezado a construir, sino que también tomó dos grandes decisiones que nos dejaron todavía en una situación mucho más precaria. Autorizó a libro cerrado la canalización del puerto de Montevideo, una vieja aspiración de las multinacionales para realmente verlo consolidado definitivamente como el centro logístico de toda la Cuenca del Plata. Todo el mundo que sabe de la estructura portuaria sabe que el puerto de un sistema de mayor profundidad se constituye en un planeta donde todos los puertos de menor calado giran como satélites alrededor, y eso es, sin lugar a duda, un control geopolítico no solamente económico de las actividades portuarias, sino de los recursos de los resortes más importantes de la geopolítica y de la soberanía para ser ejercida por el Estado, para afianzar y defender sus intereses de la producción. Con lo cual prácticamente Mauricio nos dejó como un furgón de cola de Montevideo y después tomó una decisión que no fue debidamente magnificada o dimensionada por la Unión Europea, que un presidente legítimo, haciendo uso de facultades constitucionales, toma una decisión que es por acto propio renunciar, que la Argentina renunciara a la soberanía normativa. Es decir, se allana a que la forma de navegar y en qué embarcaciones, que prácticamente ya no son argentinas, sino son todas extranjeras, prácticamente la forma de navegar de las embarcaciones frente a nuestros propios ríos y frente a nuestras propias ciudades, se determina, pasar a ser determinada en un colectivo de naciones extranjeras, fundamentalmente manejadas o por instituciones manejadas por este conglomerado muy fuerte que se dedica a la exportación de cereales. También la herencia que nos dejó la década del 90 y la política de este gobierno fue partir a la Argentina al medio. La Argentina ya había perdido con estos canales que fueron diseñados por el consenso de Washington, que tenía como objetivo afianzar lo que era la subdivisión internacional del trabajo, darnos el rol de materia prima, y decir, bueno, a los argentinos hay que expulsarlos del agua, el río Paraná tiene que estar ocupado por estas multinacionales para ponernos al servicio exclusivamente de la exportación de cereales, y partir la posibilidad que Argentina pueda navegar libremente entre el Atlántico y lo fluvial, porque realmente no les interesa para este modelo de producción, y dejar el Atlántico Sur al servicio de una visión geopolítica del Reino Unido, que básicamente afianza un triángulo formado por Punta Arenas, Montevideo y Stanley, a los efectos de consolidar sus objetivos estratégicos del manejo del control bioceánico, proyección antártica, la pesca ilegal, para nosotros es ilegal y para ellos es legal, y obviamente el manejo de todo lo que significaba la explotación de hidrocarburos. La Argentina llega así partida al medio, sin posibilidad de navegar libremente entre el Atlántico y el Paraná, y llegamos a este nuevo gobierno con las esperanzas de poder empezar a retomar nuevamente un camino belgraniano en cuanto a la visión de soberana de los ríos, y nos sorprende el ministro de Transporte diciendo que para él sacar arena del río no es soberanía. O el mismo presidente de la República dice que los argentinos no estamos en condiciones de poder hacernos cargo de nuestros ríos y por lo tanto es importante cedérselos a los extranjeros. La verdad que sería un poco la visión antitética del pensamiento belgraniano, y sorprendente para un gobierno que se suponía que no iba a ser una continuidad del anterior, sino de un cambio.
Después también nos sorprende negativamente con la renovación de las concesiones del Puerto de Buenos Aires, a las mismas monopolios de siempre. Y finalmente, con un intento embrionario que nos dio bastante esperanza, toma una decisión que hace pública Rosario de la decisión de retomar, como corresponde, como nunca debió haber sido de otra forma, el control soberano del río Paraná. Lamentablemente usó la palabra hidrovía, y eso lo llevó a la confusión, porque en realidad la hidrovía nunca fue concesionada ni puede ser concesionada, porque es un sujeto geográfico indefinido, mutante, que va moviéndose de acuerdo a la ficha de los intereses de las multinacionales, porque la verdad que lo único que está concesionado no es la hidrovía, o la supuesta hidrovía, o la mal llamada hidrovía por ese consenso de Washington, sino es la vía troncal de navegación, que es el río Paraná, en el sur de Rosario, y que termina frente a Montevideo. Nada tiene que ver con la hidrovía que termina en Nueva Palmira. Bueno, lamentablemente ahí se alumbra un decreto 949 que va por tierra con esa idea de volver a tomar una empresa estatal para hacerse cargo del río Paraná y del río de la Plata, y finalmente también ratifica o da poder al ministro de Transporte para que repita el mismo modelo de consolidación de que se había nombrado en la década del 90, pero con un mundo muy distinto. Yo creo que si la Argentina no recupera la soberanía del Paraná, no recupera la soberanía del Río de la Plata y no se afianza en una proyección geopolítica en el Atlántico Sur, no solamente va a tener un futuro complejo, sino que va inclusive a poder hasta tener en riesgo hasta la propia integridad territorial. Es importante recuperar esa integralidad de navegación, por eso estamos fomentando la idea del canal Magdalena, que rompa con ese canal artificial largo, peligroso y caro, que nos obliga a navegar al norte e ir a Montevideo cuando realmente nosotros necesitamos navegar al sur. Al norte del Río de la Plata, en el frente atlántico, no hay ningún interés argentino. Nada nos hace necesario navegar al norte. Necesitamos navegar al sur. Por lo tanto, es poco explicable que sigamos manteniendo un canal impuesto en el consenso de Washington que tenía como objeto sostener ese nuevo camino del Potosí, llevarse el oro verde por Montevideo. La verdad que no hay ningún interés, ninguna necesidad para que justifique que nosotros sigamos manteniendo un canal contrario a los intereses nacionales, cuando realmente el canal que necesitamos es el Magdalena, que es más corto, más barato y más soberano para poder realmente integrar los abandonados puertos patagónicos, que son el fundamento del crecimiento, Tierra del Fuego, y proyectar nuestros intereses en el sur. Mal podemos para terminar, decir que nosotros pensamos que es indispensable que el Estado Nacional recupere la soberanía plena del Paraná, que recupere la soberanía plena del Río de la Plata y que recupere la capacidad de navegación al sur, como nos enseñó Belgrano, para afianzar los intereses nacionales. Por eso estamos en contra del decreto 949 y creemos que debe ser revisado, que la geopolítica del Río de la Plata es mucho más que una máquina que saca arena. Nos sentimos agraviados cuando el ministro de Transporte dice que atrás sacar arena en un río no hay ninguna soberanía, cuando lo que está en juego es el Río de la Plata. Es bastante un desconocimiento muy profundo de nuestra historia, subestimar al Río de la Plata en su proyección geopolítica y en la constitución de los intereses nacionales, y reducirlo a una mera máquina que saca arena, cuando realmente lo importante no es quién o cómo sacar arena, sino por dónde se navegan los argentinos. Y el 949 no es un decreto para sacar arena. El 949 afianza y consolida la boya 239, que de pronto para alguien que no está en los detalles técnicos le puede parecer un número insignificante. La boya 239 es la que está frente a Montevideo. O sea que no es como dice Meoni, que simplemente sacar arena. Es obligar a los argentinos a navegar por Montevideo. O sea, es un significado geopolítico extraordinario, y que desde el punto de vista simbólico, histórico y político es la rendición final de la Argentina en todas sus luchas históricas. Es, digamos, allanarse definitivamente al pensamiento de Rivadavia, que significaba, digamos, consolidar a la Argentina como el furgón de cola del Reino Unido. Y también agravia el ministro de Transporte cuando dice que es sacar arena, cuando dice que además la arena la va a sacar por el Paraná Bravo, cuando el Paraná Bravo es un río argentino, pero que no tiene ningún interés comercial porque nada por el río Paraná Bravo
argentino navega. Y lo único que para qué sirve el Paraná Bravo es la llave estratégica para vincular Brasil con Uruguay a través de Nueva Palmira. O sea que no es sacar arena, señor ministro. Profundizar el Paraná Bravo significa habilitar la libre navegabilidad total y absoluta de los ríos argentinos al servicio de estas grandes cerealeras que quieren sacar el cereal del Mato Grosso do Sur. Y hablo del cereal legal, porque no hay muchos especialistas que dicen que la ilegalidad que permite justamente esta política de habilitar el Paraná Bravo para fortalecer, en detrimento de los puertos argentinos, un puerto extranjero como Nueva Palmira, además habilita a la ilegalidad. Yo no soy especialista en eso, no tengo las evidencias para poder acreditar o para poder asegurar esto, pero hay especialistas que sí lo dicen, y hay bastante claridad que hay una enorme cantidad de evasión y de contrabando, pero aunque no lo hubiera, el daño geopolítico de perforar la integridad nacional a través de habilitar una navegación por un río que no tiene nada que ver con los intereses nacionales y que tiene como único objetivo habilitar un río que nunca perteneció al Paraná, porque Nueva Palmira está en el río Uruguay, nunca allanó, ni pidió, ni tiene ningún vínculo ni histórico, ni geográfico, ni político para arrogar derechos sobre el río Paraná, hoy se constituye en un puerto donde están afiancados los intereses de las multinacionales y desde ahí y desde apoyado en el nefasto Tratado de Hidrovía, arroga derechos e impone condiciones a nuestra soberanía en nuestro río Paraná. O sea que no es sacar arena, es consolidar un modelo colonial, es consolidar una nueva ruta del Potosí. Y yo creo que es el momento que la Argentina, por derecho propio y por una caducidad de plazos, acá no se trata de confiscar, ni de nacionalizar, ni tomar ninguna decisión unilateral fuera del Estado de Derecho. Esto es exactamente, está dentro del Estado de Derecho y del cumplimiento de las leyes. Venció una concesión y el Estado Nacional tiene todo el derecho y la obligación de analizar los resultados de estos 25 años que a mi criterio han sido nefastos y realmente reformular otras alternativas. Y que no nos corran, que solamente nos queda como un único camino, salir corriendo a pedir a esas mismas multinacionales que nos draguen los ríos, que por otro lado lo dragan a donde ellos les interesa y cobran la plata y el peaje ellos como les interesa y los dejan fuera del país, sino que además van a estructuras, digamos, logísticas que son totalmente contrarias a los intereses nacionales, porque ¿qué explicación hay? ¿O qué explicación Meoni dice que es solamente sacar arena de un río, que es muy difícil de sacar arena del Paraná Bravo y no sacar arena del Paraná Guazú? Porque el Paraná Guazú es el río realmente soberano argentino. Es justamente en el Paraná Guazú donde los argentinos debíamos reivindicar la necesidad de exportar granos, no a través de Nueva Palmira. No tiene ningún sentido que la Argentina drague un canal al servicio de puertos extranjeros y abandone los ríos al servicio de los puertos propios. O sea que no es sacar arena, es importante donde se saca arena. Y hay que decirle al ministro Meoni que la arena es soberanía, porque si no fuera así, los Estados Unidos de Norteamérica, a su río Mississippi, Missouri, lo hubiera privatizado. Y sin embargo, Estados Unidos de Norteamérica lo considera de valor estratégico tal que no solamente no lo draga ningún extranjero, sino que no lo draga ninguna empresa privada, aunque sea norteamericana. Al río Mississippi de Missouri, por constitucionalmente, definición constitucional de Estados Unidos, lo draga el ejército, ni siquiera la armada, el ejército de los Estados Unidos. Porque a la vera del Mississippi, como a la vera del Paraná, se dibujaron los contratos constitucionales. Y en los países serios, lamentablemente no como el nuestro, los países serios garantizan los contratos constitucionales, inclusive con el ejército. Por esa razón, Estados Unidos jamás va a privatizar ni entregar a nadie su río Mississippi, y por eso es por la cual el río Mississippi es dragado por el ejército, y las definiciones de cómo y por dónde se draga lo hace exclusivamente y de forma monopólica el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Ya termino con esto y termino con esta explicación de por qué la necesidad de ir al Magdalena y a renovar y reformular el 949. Río Paraná es una llave estratégica de la cuenca y del Atlántico. Y que justamente el manejo de esos instrumentos estratégicos como el río Paraná y el río de la Plata es la llave y el talón de Aquiles de nuestra defensa y seguridad. Por todas estas cuestiones que le estoy planteando, mi planteo es que el planteamiento geopolítico del adversario no está dividido en Atlántico Sur, Río de la Plata, Paraná,
Malvinas, es toda una misma mesa de arena, donde todos estos conjugan en una visión estratégica, donde todos los elementos son fundamentales. No hay ninguna posibilidad que la Argentina pueda proyectar eficazmente sus intereses y reivindicaciones en el sur o en el Atlántico Sur si no consolida la presencia soberana en el Río de la Plata. Esto lo demostró la historia y lo demuestra cualquier análisis geopolítico o estratégico por alguien que tenga un mínimo conocimiento de estrategia. No hay posibilidad, por eso los ingleses durante siglos apuntaron a consolidar el Atlántico Sur a través del Río de la Plata. O sea que no hay ninguna posibilidad que si la Argentina prospera el 949 y cede el manejo a las multinacionales del Río de la Plata, creo que no va a tener ninguna posibilidad de ejercer ninguna proyección eficaz en el Atlántico Sur, y menos en el Paraná. Por eso digo que este tema es muy serio y que tenemos que los argentinos reformular a la luz de los aprendizajes de Belgrano, de San Martín y de Rosas, y a la luz de esta nueva modernidad y de la conflictividad que tiene el mundo actual, extremadamente complejo, a la nueva de estos nuevos equilibrios geopolíticos mundiales, sería realmente un acto absolutamente irresponsable que la Argentina en este contexto cede, regale el manejo de estos tres recursos fundamentales que seguramente de hacerlo habrá hipotecado el futuro para las próximas generaciones. Bueno, pasamos a las preguntas. Estefano, si te parece, vos administras las preguntas. Perfecto. Sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Yo tengo... Adelante. ¿Me escuchan? Yo, bueno, buenas noches. Muy interesante lo que dice. Yo acá tengo entendido que el Canal Magdalena, la Argentina presentó un proyecto sobre el Canal Magdalena en el 2014. Y por lo que estoy viendo, el Canal Magdalena sería un dragado de más o menos 55 kilómetros, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, a 5 kilómetros de la costa bonaerense, ¿cierto? Y donde, según tengo entendido, Argentina quería hacer esto para poder darle más conectividad a los puertos Quequén, ¿no? De Necochea, para la entrada de todos los productos, ¿no? Como usted bien dijo, de todo, o sea, unir el Atlántico Sur y evitar que se desvíen al norte para, digamos, ¿no? Acercarse, como usted dice, a Uruguay. Lo que veo que hubo una gran disputa ahí entre Uruguay, por supuesto, porque ellos perderían, ¿no? Al hacer este canal a Argentina, que yo no sé cuál será el costo, ¿no? Del dragado mensual de este río, pero lo que no puedo entender es cómo Argentina se dio, porque yo tengo entendido que estaba en construcción ese canal. Y lo que no entiendo es cómo Argentina pudo ceder cuando prácticamente son aguas jurisdiccionales nacionales esto. No sé cómo las empresas privadas o los monopolios privados pudieron tener digamos, ¿no? Tanto vínculo como para desestimar este canal. Mira, el canal Magdalena, sí, el canal Magdalena es un canal soberano que vincula directamente el río Paraná con el Atlántico Sur. El canal Magdalena permite navegar, salir del Río de la Plata y navegar al sur, no a través y evitar lo que es el canal artificial del Indio, instaurado en la década del 90, que nos obliga a navegar al norte y no solamente pasar cerca de Montevideo, subordinar a Montevideo. No se puede salir al mar sin antes tener autorización de un tercer país. O sea que la Argentina con el canal del Indio se convierte, de hecho, en términos prácticos, en un país mediterráneo, porque ningún barco puede ingresar y ningún barco puede egresar del Río de la Plata si no media entre medio la intervención de un tercer país. Por ejemplo, para un ejemplo muy dramático, que el rompehielos Ibiza, que vino de la campaña antártica, que perfectamente viniendo del sur debía haber entrado por el canal Magdalena y incorporado directamente al canal costero argentino, tiene que desviarse hacia Punta del Este, hacer una espera frente a Montevideo, solicitar autorización a Uruguay para que le permita el tránsito y embarco de prácticos, recién ahí retomar ese canal del Indio y volver a Buenos Aires. Con lo cual, desde el punto de vista geopolítico, es inadmisible que un país, por un acto propio, se subordine a un tercer país y pierda la salida al mar. La Argentina es demasiado importante para ser como Paraguay en ese sentido. Lo cierto es también que el canal Magdalena, desde el punto de vista técnico-jurídico, está ubicado en lo que se conocen las aguas compartidas del Río de la Plata,
que fueron prescritas por el Tratado de Río de la Plata del año 73, donde dice que cualquier parte, porque esas son aguas, las aguas compartidas, son aguas donde tanto Argentina como Uruguay resignaron parte de su jurisdicción y su soberanía, y se la delegaron a una figura creada ad hoc de derecho internacional que se llama la Comisión Administradora del Río de la Plata, que son manejadas por ambas cancillerías. Esa persona jurídica tiene amplias facultades para administrar las aguas compartidas. El Canal Magdalena está ubicado en las aguas compartidas y, por lo tanto, en el año 2013, por decisión de la presidenta Cristina, nos encomendó a la autoridad técnica fluvial, que era en su momento y es la Secretaría de Puertos y Vía Navegable de la Nación, que estaba a mi cargo en ese momento, a efectuar todas las tareas necesarias para acreditar y dar cumplimiento a todos los requerimientos que pide el Tratado de Río de la Plata, a los efectos que Uruguay dé aprobación para ese canal. Lo cierto es que evidentemente ese canal no diría que afecta a los uruguayos, porque los uruguayos son tan víctimas como nosotros. Afecta fundamentalmente los intereses de las multinacionales afiancadas en Montevideo, porque iban a perder el control logístico de todas las exportaciones e importaciones de la Argentina, donde se van y se fluyen enormes cantidades de dinero. Hicieron todo lo posible para evitar que la Argentina pudiese transitar eso. Sí. Sí. Lo interrumpo, no, porque yo tenía entendido, por lo que había estudiado en geografía, que los límites, entonces, acá estamos hablando de una cuestión jurídica y una cuestión de limítrofe. Yo entendía que la jurisdicción argentina era hasta la vaguada del río. La vaguada del río. No. Yo pensaba que la vaguada del río, ¿no? No. Yo te sugiero que leas el Tratado de Río de la Plata. El Tratado de Río de la Plata abandona el concepto de la vaguada y circunscribe y crea un nuevo estatus jurisdiccional que se llama las aguas compartidas, que dejan de ser de jurisdicción argentina parcialmente, porque lo que sí es cierto, que lo que vos llamás como frontera, que es la parte media del Río de la Plata, divide el Río de la Plata a ciertos efectos. Por ejemplo, el Código Penal no está absorbido por el Tratado de Río de la Plata. Si se produce un homicidio en las aguas compartidas, pero en el lado uruguayo, corre el Código Penal uruguayo, si es el lado argentino, pero los efectos de la navegación y de las aguas del Río de la Plata compartida, eso la Argentina y Uruguay resignan su soberanía y se la delegan a esta tercera figura, que es una de derecho internacional, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata. Con lo cual, para serte claro, en marzo del 2016 cesaron todos los instrumentos que disponía el Uruguay para oponerse al Canal Magdalena. O sea que en marzo de 2016 quedó acreditado por Argentina todos los extremos que pide el Tratado de Río de la Plata para obtener la aprobación en el seno de la Comisión para hacer el Canal Magdalena. Que inclusive la presidenta Cristina ya por fines de 2015 ordenó licitar ya prácticamente su fase final, que era la ejecución. Lamentablemente hubo un cambio de gobierno y la pregunta es, ¿por qué tienen poder? Y tienen mucho poder, porque el gobierno que ganó en esa época, que tomó el poder, es evidente que tenía una visión distinta de la soberanía y entendía que era muy bueno, que es muy bueno que la Argentina quede subordinada a los multinacionales y por eso no avanzó y cajoneó el Canal Magdalena. Que lo haya aprobado la comisión administradora y que tengamos la capacidad ahora unilateral y de hacer el canal no quiere decir que la Argentina lo haga. De hecho, el presidente Macri decidió no hacerlo. Al contrariamente, no solamente no hacerlo, sino que profundizó la dependencia con Montevideo, no solamente negando el Canal Magdalena, sino aprobándolo en Montevideo. Es decir, volvió a dar la visión de Rivadavia, ¿no es cierto? Es decir, ellos representan la visión de Rivadavia. Por eso es difícil llegar a un punto de acuerdo. Creen que es bueno que la Argentina esté subordinada y muchos pensamos que no, que es bueno que la Argentina sea soberana. Por eso el conflicto entre el canal propio y el canal ajeno. Y este gobierno ahora intentó continuar con la política de Macri. Yo creo que Meoni es una continuidad de la política de Macri, no representa para nada un cambio en la política de antes. Intentaron, por un lado, volver a cajonear el Magdalena. El hecho práctico es que nosotros teníamos que poner boyas y bollar el canal, porque el canal es un canal oficial, y sin embargo, no solamente Macri no puso la boya, no solamente lo borró del canal de las cartas oficiales, cuando deberían haber estado, porque que no esté dragado no significa que no esté marcado en las cartas, sino que este gobierno, o este ministro, digamos, pasó 14 meses sin poner el canal en las cartas y sin poner la boya. Bueno, todos saben que después hubo
un movimiento popular muy fuerte, un levantamiento, te diría, como nunca había antes, una presión, inclusive con propios senadores y diputados del propio gobierno, que levantaron la bandera del Magdalena, y yo creo que tengo una visión optimista, porque finalmente nos queda, finalmente se le arrancó al ministro algo que no quería hacer, que era ya convocar a la audiencia pública ambiental para el 7 de abril, que es la última instancia, y después directamente tiene que licitar, y además los diputados y senadores, muchos diputados y senadores del Frente de Todos, también pusieron en el presupuesto la obra, que la obra es una obra bastante económica, de los 150 millones de dólares, que es lo que pierde la Argentina por año solo por los servicios que dejan los barcos en Montevideo. Pero además vamos a poder navegar soberanamente entre los puertos fluviales y marítimos. Yo creo que, bueno, creo que la movilización popular y este tipo de charlas fueron muy potentes al momento de torcer una decisión que lamentablemente se había tomado en el Ministerio de Transporte, que era continuar con lo de la política de Macri, pero que al menos ahora la primera batalla está ganada. Creo que estamos muy cerca de hacer el Magdalena. Si la Argentina hace el Magdalena, va a ser un cambio geopolítico más importante de los últimos 100 años. Es un cambio estructural, estratégico de la forma de navegar. Vamos a navegar a favor de los intereses nacionales. Y a partir de ahí, esperemos que el presidente reformule su pensamiento. Él dijo que cuando esté equivocado, él se lo vamos a señalar. Estamos señalando que para nosotros cometió un grave error en el 949, y ojalá lo reformule y podamos complementar la tarea del Magdalena con una vía troncal de navegación que la incorpore al Magdalena como actor principal y no como una colectora secundaria, que abandonemos la idea de que Argentina siga dragándole a las multinacionales al servicio de puertos extranjeros y no los propios, y que realmente, como dice Belgrano, hagamos por nosotros la navegación y no dejémoslo que lo hagan otros países. Horacio, ¿me escucha bien? Perfectamente. Bien, dos cosas. Primero, en el chat, el señor Gatti preguntó qué es lo que propone usted, que lo dejo responder a usted, y en segundo término, para que responda después, quería saber qué nos podía decir sobre la acción que está teniendo el Consejo de Hidrovía, que tengo entendido es que está actuando bajo la órbita del Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que está realizando, si es que usted tiene información? Eso nomás. Sí, mira, yo creo que el Consejo de Hidrovía fue creado ad hoc como un elemento para poder cajonear el Magdalena y avanzar en una renovación del mismo modelo colonial de los 90. Lo que sí hizo una promesa que a poco de andar la desestimó con 949, porque la empresa estatal con participación de las provincias desapareció como tal y quedó reducida simplemente a un consejo asesor, no vinculante. Con lo cual me parece que estamos en un gran desorden. Creo que la idea macrista de pasa, no, y si pasa, pasa, en esta vez no pasó. El 949, que fue publicado el día de la muerte de Maradona, me parece que la intención era que no se supiera, pero se supo, la gente reaccionó. Cuando se le explicó que no era hidrovía, sino que era el río Paraná, tomó clara conciencia de lo que significaba esta pérdida de soberanía y el despojo que significaba este decreto. Y creo que poco a poco se fue modificando el tema del Canal Magdalena. La propuesta es muy clara, nosotros venimos con una propuesta muy clara, que es la recuperación de la soberanía, fundamentalmente a través de la estructura del Canal Magdalena. El Canal de Magdalena es un tiro por elevación a la flotación del modelo colonial. Nos permite recomponer la navegación soberana entre el sur y la Argentina y poder salir a mar sin necesidad de pedir permiso a terceros países. Eso ya es un hecho importantísimo. El hecho que todas las exportaciones o importaciones argentinas, en vez de salir por un canal controlado por las multinacionales, pase a salir por un canal controlado por el Estado Nacional, me parece que es un avance sustancial. Poner en tela de juicio la navegación por el río Uruguay y por la presencia artificial de Nueva Palmira también me parece que es una necesidad muy imperiosa. Nosotros proponemos concretamente hacer el Magdalena, rápidamente ponerlo en marcha, suspender el 949 y hacer un debate mucho más amplio con la participación no solamente de 7 provincias que de alguna forma son caprichosas, porque Misiones, por ejemplo, no pertenece ni a la hidrovía ni a la vía troncal. O sea que, por supuesto que tiene derecho a participar, pero no mucho más derecho que Córdoba, porque de hecho Córdoba no pertenece como Misiones a la hidrovía, porque se confunde el presidente cuando dice hidrovía porque cree que es el Paraná o el río Alto Paraná,
sin saber que la hidrovía del tratado no toma el Alto Paraná, no lo podría tomar, y que Misiones no está bañado por el Paraná, sino por el Alto Paraná, con lo cual no pertenece a la hidrovía, que tampoco es lo que se está discutiendo concesionar, porque lo que se discute es el río Paraná y el río de la Plata, con lo cual es caprichoso que esté Misiones y no esté Córdoba. Pero mucho más caprichoso es que no esté la Patagonia, porque la Patagonia es mucho más dependiente del río de la Plata que los puertos que la provincia del norte. Con lo cual es un gran mamarracho toda esa cuestión, una confusión geográfica, confunde los sujetos geográficos. El sujeto geográfico hidrovía es un montante indefinido que no puede ser concesionado, que no fue nunca concesionado y que no se está discutiendo una concesión que nunca existió, que mal se puede renovar. Lo que fue privatizado es el río Paraná y el río de la Plata. O sea que acá hay una confusión enorme, se está confundiendo, acá nos metieron por la ventana, escondido, con la palabra hidrovía, que secuestra el sentido de las palabras, al río de la Plata, que es constitutivo de la geopolítica argentina, con lo cual me parece que acá hay que reformular todo, y sí, señores, acá tienen que estar todas las provincias sentadas en la mesa, porque todas las provincias son absolutamente dependientes del río de la Plata, desde Salta hasta Tierra del Fuego, con lo cual me parece que eso es una contradicción. Y obviamente nosotros creemos que el Estado Nacional tiene que recuperar la soberanía plena del río Paraná y que tenemos que reformular el Tratado de Hidrovía que por el marco del derecho, a través del artículo 33, nos permite reformular toda la cuestión y volver a repensar nuestros ríos, ya no de la forma que fueron pensados por el consenso de Washington, al servicio de los intereses de las multinacionales, sino que estamos en una situación tan dramática que tenemos que echar mano, nada más ni nada menos, a nuestros recursos estratégicos fundamentales, como el río Paraná, Río de la Plata y el Atlántico Sur, y poner el servicio de un modelo de inclusión, de desarrollo industrial, de empleo y de fortalecimiento del Estado Nacional. Yo una pregunta. Sí, por supuesto. Sí, nosotros, las asociaciones, ¿podemos ayudar de alguna forma? Es decir, yo entiendo que, bueno, ustedes están detrás de esta recuperación, pero también hay un montón de otras personas que por ahí no, yo me acabo de enterar de esta situación, y de qué manera podemos ayudar, no sé, se me ocurre, darlo a conocer, no sé, a la sociedad, a los chicos, en las escuelas, no sé, de alguna manera, porque yo soy docente, y uno como docente siempre, el río Paraná, el río más grande, el río de la Plata, el río más grande, bueno, siempre hemos tratado de inculcar en los chicos esta defensa de nuestros ríos. Que bueno, que no pueden venir a pescar cualquiera, ¿no? Cosas así, y ahora perder la soberanía no me parece. Y ya perdimos, nosotros hacemos el cruce de los Andes por el Paso del Planchón, y es una vergüenza que tenemos que pedirle permiso para la ruta sanmartiniana, pedirle permiso a un dueño de campo, ¿no es cierto? Que es un príncipe malayo que tiene unas cuantas hectáreas en el límite. Hay que pasar por su campo para llegar a Chile, y hay que pedirle a él permiso para llegar a Chile. Entonces ya sabemos de que se va perdiendo la tierra, y bueno, y ahora me entero que también se van perdiendo los ríos. Entonces, si existe alguna posibilidad de colaborar de alguna manera para que esto se sepa y apoyar, ¿no es cierto? Mirá, la información que yo tengo, los que manejan las redes, están diciendo que la tendencia en todas las redes es el río Paraná. O sea que afortunadamente está tomando una importancia a lo largo y a lo ancho de la Argentina cada vez creciente. Lo importante es como vos como docente, yo soy hijo de una docente que crió su familia con su sueldo de maestra, y lo cierto es que ninguna docente nunca jamás enseñó lo que es la hidrovía, porque no existe como tal, ni siquiera es una palabra castellana. Como bien decís vos, a los chicos y a nosotros mismos cuando éramos chicos nos enseñaron que es el río Paraná, río de la Plata, río Paraguay. Y esos son instrumentos. Por supuesto que es agraviante que hay que pedir permiso a un privado para ir al camino del Libertador, pero acá estamos hablando del 80% del Producto Bruto Interno que es saqueado por estas grandes multinacionales. La Argentina en estas condiciones, sin ningún tipo de capacidad de fiscalización de su comercio exterior, no tiene ninguna posibilidad de generar ningún progreso. Nos espera vivir todos los planes sociales, ver cómo nuestras empresas se van agotando y vemos cómo los recursos se los llevan afuera.
no va a haber política asistencial capaz de sostener semejante catástrofe social que viene por un vaciamiento económico. El 80% del Producto Bruto argentino se va por estos ríos. O sea que si realmente el Estado no está en condiciones de poder al menos defender en la misma condición que ellos sus intereses y defender los derechos de la producción argentina, me parece que el futuro va a estar muy, muy comprometido, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? Todo muy claro. Antes que nada, agradecerte y agradecer a toda la gente que estuvo. Comentarte que hay una pregunta ahí en el chat, que por ahí es medio larga para que yo la lea, estaría bueno. Sí, yo no tengo problema, pero está ahí si querés leerla. De Hernán. La derogación del decreto 1108. A ver, vamos a ver. Chatear. A ver qué dice acá. La derogación del decreto 1108 resignó la soberanía por toda la Argentina. La Cancillería aceptó utilizar nuevamente el canal de Punta India, Puerto Montevideo, por salida. La pregunta es, ¿esto dejó obsoleto el canal de Magdalena en el proyecto de las aguas profundas de La Plata? Hoy indica puerta de entrada y salida nacional. ¿Qué sugiere usted para hacer poder? Ah, perfecto, muy clara la pregunta. Y es un poco pertinente, absolutamente. Claro, el gobierno de Macri lo primero que hizo fue derogar la 1108, que prohibía los transbordos en Montevideo, y cajonear el Magdalena, que era, por supuesto, la medida que complementaba la 1108. No, lo que yo le quiero decir al compañero es que está todo vigente, afortunadamente está todo vigente. Lo único que es irreversible es la aprobación que hizo de Canal Profundo. Pero todavía tenemos chance, no estamos derrotados, no nos derrotaron con esa entrega. Porque si bien esa entrega, como está en el marco del Tratado Río de la Plata, es irreversible, Argentina ya tuvo sus tiempos para poder oponer, y si el que estaba del lado del escritorio entregó, que ya acto propio y legítimo, porque nadie le va a poder decir que Macri no era legítimo, ya estamos en una situación donde no podemos tener una alzada con respecto a ese punto. Pero sí tenemos la posibilidad, porque al mismo tiempo que se aprobaba el canal de Montevideo, se vencían los plazos, se descuidaron, dejaron vencer los plazos, creyendo que ya tenían un gobierno de 8 años y que finalmente Magdalena se iba a morir, lo dejaron por aprobar. O sea que de Argentina hoy, tal como lo está presionando el senador Tayana y muchos legisladores y diputados, están impulsando la ejecución del canal Magdalena. Que si Dios quiere, y si no tenemos una traición o algún hecho muy complejo en el medio, yo creo que podemos tener una razonable expectativa de que esa obra se ponga en marcha antes de fin de año. Si es así, habremos ganado la mitad de la batalla. Y después tenemos que ir a ver que no se terminen, que no vuelvan a reprivatizar el río Paraná y el río de la Plata, estas multinacionales, que se discuta el 949, que se discuta un modelo de navegación a los argentinos, a la luz de la historia, a la luz de nuestras necesidades, y realmente se haga un plan estratégico como corresponde en esa integralidad que yo hablaba, de que no se puede pensar el Río de la Plata exclusivamente desde el punto de vista de la perspectiva de los exportadores de cereales. El Río de la Plata tiene una perspectiva y una proyección tan importante para los 44 millones de argentinos, donde depositan en el Río de la Plata gran parte de sus posibilidades futuras de progreso, que deberíamos pensarlo con mucha seriedad, porque no es un chiste. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Horacio, tengo una pregunta acerca de algo que por ahí vos quejaste haciendo un recorrido histórico, que era por ahí la legislación que había introducido Urquiza con la Constitución del 53 y en contraposición la legislación de la Constitución del 49. Por ahí si podíamos retomar ese punto, sobre todo insistiendo en el último punto, que en los 90 se saca la legislación del 49, de la Constitución del 49, y no me había quedado muy en claro cuál era. Por ahí si podía ampliar. No, claramente, es interesante la pregunta, es que los argentinos tenemos que reflexionar, porque las luchas por la libre navegabilidad de los ríos interiores fue constitutiva. También es cierto, a mi criterio, es una opinión mía, que no necesariamente debe ser acompañada. Yo creo que nos arrancaron la libre navegabilidad de los ríos.
Y no solamente a los propios unitarios, sino a los propios federales, porque también tenemos nosotros convenios de la Confederación de las Provincias Unidas, que previo al contrato constitucional ya habían firmado reconocimiento de la libre realidad con los Estados Unidos y con algunos países europeos. Después se consolida con Caseros, y la Constitución del 53 se consolida como parte fundamental, un reconocimiento constitucional que la Argentina iba a reconocer la libre navegabilidad de sus ríos interiores. Pero siempre aclaraba, sujeto a las leyes y normas de la República Argentina. Tanto el primer convenio de la Confederación como después el párrafo constitucional, a partir de ahí no tuvo ninguna modificación, salvo la del 49. Que yo creo que es una de las páginas importantes que no se habló mucho, porque se habló del 49, de los derechos del trabajo, de la soberanía, de los servicios públicos, pero una página que no tuvo, a mi criterio, lo que debería haber tenido es particularmente cómo trató la Constitución de Sampay la libre navegabilidad el texto, no lo recuerdo ahora, vale la pena leerlo, pero se lo busca, está perfectamente, donde no pudiendo, por supuesto, ya no podía la nueva Constitución negar a aquellos que había hecho por acto propio preexistente, de negar la libre navegabilidad, pero sí la condicionó haciendo uso de lo que siempre Argentina dijo, que está sujeto a sus normas. Por eso la Constitución del 49 quedó claro que la libre navegabilidad siempre, no solamente sujeta a las leyes, sino que también sujeta a los requerimientos de la seguridad y de la defensa nacional. O sea, le dio todavía un contexto mucho más, por eso es pertinente con la charla de hoy. Es decir, se vio claramente en la Constitución del 49 un concepto ampliado a lo que era el liberalismo que dio lugar a nuestra Constitución, una visión distinta justicialista, donde la libre navegabilidad no solamente era un instrumento comercial, sino que además tenía unas condiciones muy fundamentales en términos de soberanía y defensa nacional y seguridad nacional. O sea que amplió todavía, avanzó en una cosa más equilibrada, digamos, que si bien aseguramos la libre navegabilidad, siempre la vamos a condicionar. Por supuesto que el bando militar del año 55, creo, recuerdo, corríjanme, lo derogó y volvió a la Constitución del 53, salvo el 14 bis, creo, bueno, están los constitucionalistas que lo sabrán decir. Lo cierto es que en la modificación posterior, lamentablemente el Pacto de Olivos alumbró este ejemplo que tenemos actualmente. Pero además, no hay que olvidar que por acto propio, el presidente Macri, en el año 2018, por decreto presidencial, renunció también a la facultad de fijar la norma de navegación. O sea que hoy estamos con la libre navegabilidad y además sin capacidad de, digamos, sobre el río Paraná argentino, navegan las barcazas paraguayas con la forma en que no definimos nosotros. Ahora, el río es nuestro, los chicos que van a la escuela están nuestros, los barcos que navegan ahí, chicos o deportivos, son nuestros. Ya hubo muchos accidentes que mataron a argentinos de estas barcazas paraguayas temerarias que se han llevado puestos, por ejemplo, el caso del río Turbio, que mataron a los 14 trabajadores a bordo del barco, a todos los mataron, los dio vuelta al barco y se hundió con todos adentro y los mató a todos. Con lo cual tenemos totalmente derecho a decir, señores, con este aparato ingobernable no pueden navegar por nuestros ríos. Tiene que tener limitaciones de capacidades, todo eso que habíamos logrado, no solamente con la 1108, que también habíamos dicho en esa paquete de medidas que tomó la presidenta, que a partir de ahí nosotros íbamos a navegar, como decía la Autoridad Marítima Argentina, achicando, por ejemplo, una medida que tomamos fue achicar los convoyes para que sean menos peligrosos y menos contaminantes. Muchas barcazas de hierro que vienen del sur, del norte, para Nueva Palmira se han hundido en nuestro río, generando contaminación y daño ambiental y peligro a los pobladores ribereños, que son argentinos. Pero eso quedó en la nada. Por eso también nosotros tenemos que decir que este gobierno tiene que revisar todas estas medidas, porque eso sí se podría revertir. El tema del decreto, renunciar a esas facultades, nosotros lo podemos retomar, y eso habría que hacerlo. Pero lamentablemente pasaron 14 meses y no hemos tenido ninguna realmente evidencia concreta de que este ministro de Transporte vino a transformar la cosa. Parece más un ministro para consolidar lo viejo que para transformar hacia un nuevo modelo, ¿no?
Bueno, Horacio, se nos ha terminado el tiempo, pero te quiero agradecer especialmente por haber compartido esta charla con nosotros. Me parece maravilloso y que hay que seguir difundiendo estos temas importantes de soberanía nacional, sobre este tema y sobre tantos otros que peligran constantemente. Así que te repito el agradecimiento, gracias a todos los que participaron hoy aquí en la charla y espero que nos volvamos a encontrar Y defendiendo el interés de la... nos Gracias a despedimos todos. con un aplauso para Horacio. Eso mismo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y no hay que aflojarle. No dejemos que nos saquen nuestro río Paraná. Es nuestro. Por derecho propio, muchos argentinos mataron o murieron para que nosotros hoy lo podamos disfrutar. Quedaríamos muy mal frente a las generaciones futuras y estamos dentro de aquellos que lo cedimos. Muchas gracias. Muchísimas La verdad gracias, que- Gracias a Horacio. ustedes. Gracias a ustedes.